Y mire, hoy después de que la Junta de la FED, del Tesoro estadounidense y las minutas del Banco de México plantean con cierta claridad el escenario para las tasas de interés a nivel de Estados Unidos y a nivel nacional, la pregunta es qué sucederá con ellas en el segundo semestre del año, qué sucederá con el tipo de cambio. Hoy vamos a iniciar las pláticas de estos temas con nuestro amigo Manuel Somoza, presidente de estrategia de CI Banco por Somoza Musi. Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presenta. Manuel, qué gusto tenerte con nosotros, nuevamente con nosotros, es un placer. Jorge, el gusto es mío, gracias por tenerme aquí. A ver, se ha debatido, llevamos meses, años discutiendo qué va a suceder con las tasas de interés. La FED ya ha dicho que comenzará a elevarlas en el segundo semestre. El Banco de México tendrá que ir de la mano con eso, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué implica esto para las tasas de interés en Estados Unidos, en México, y para el tipo de cambio que tendrá que ir también de la mano con ese proceso? Bueno, como bien lo decían hace un momentito, hubo reunión de la Reserva Federal la semana pasada y, sin ser muy específica la Reserva Federal, porque nunca lo es, suponemos la mayor parte de los analistas que las tasas de interés van a empezar a subir probablemente en el mes de septiembre. Pero lo más importante es que dijo que iba a haber 2 aumentos y tiene 2 reuniones, una en septiembre y otra en diciembre, ¿no? Exacto, entonces pensamos que sí va a darse el alza, pero va a ser muy pequeñita. La tasa de referencia hoy está de 0 a 0.25, pensamos que se vaya de 0 a 0.35 en la primera reunión, una alza muy pequeñita, para cerrar el año seguramente en 0.5. O sea que sigue siendo una tasa muy atractiva para seguir impulsando la economía de ese país. Ahora, esa es una buena noticia. Por otro lado, Banco de México, como bien lo dices, la discusión en las minutas del Banco Central que se dieron a conocer el jueves muestra que hay un consejo dividido. En Banco de México votan 5 miembros, ¿no? El presidente tiene voto de calidad, pero hay 3 de ellos que piensan que las tasas de interés en México deberían de subir después de que lo haga la Reserva Federal, para no equivocarnos, y consecuentemente, pues si el alza ya es de 1/4 de punto, probablemente en México nos fuéramos del 3, que es la actual, al 3,5%, lo cual tampoco es un drama. Lo que es importante es que cuando las tasas de interés suben, y este va a ser un ciclo muy largo, se van a tardar cerca de 3 años en llegar al nivel al que deberían de estar, que es el promedio de los últimos 30 años, es el 3,5%. Yo creo que a ese nivel se va a llegar hasta el 2018. Sin embargo, los países en desarrollo como México y sobre todo nosotros como vecinos de ellos, tenemos que estar muy bien preparados porque el alza en las tasas de interés tiene la amenaza de que los fondos que hemos recibido, sobre todo de Estados Unidos, que se han convertido a pesos, ya han invertido en bonos del gobierno, son muchos, hay 140,000 millones de dólares, el equivalente en pesos, invertido por parte de extranjeros. Lo importante es que se queden aquí. A todas nuestras reservas. Bueno, afortunadamente, en toda la época en que estuvimos recibiendo ese dinero, Banco de México se puso muy listo y en lugar de financiar con eso desarrollo o crecimiento, guardó el dinero en las reservas. Entonces hoy tenemos 195,000 millones, 193,000 millones para ser exacto en reservas, y los extranjeros tienen el equivalente de 140,000 millones de dólares. Tenemos prácticamente 50,000 millones de dólares más que ellos. Pero además hay una línea del fondo que podemos utilizar sin decir ni para qué ni cuándo, por otros 70,000 millones de dólares. Esto es lo que decía el gobernador de Banco de México, que nos tiene muy bien pertrechados, o sea, no esperamos una corrida sobre el peso. De hecho, el tipo de cambio nosotros lo vemos estable entre 15.20 y 15.50 durante lo que queda del 2015 y quizá también en el 2016. Eso no quiere decir que no vayamos a ver movimientos bruscos a la hora que realmente se anuncie la subida de la tasa de interés y de repente viéramos al peso tocar 15.75 o hasta 16.
Sin embargo, los fundamentales de México harían que esto se bajara nuevamente a los niveles que comenté antes de 15.30, 15.35. Lo importante es que la economía mexicana se ve razonablemente bien considerando todo el aspecto externo, el ciclo de alza en las tasas de interés, la baja en el precio del petróleo. Hemos visto en el último mes datos que son alentadores, hemos visto crecer las ventas al menudeo, las ventas de los grandes almacenes, las que da la ANTAD, no son datos del gobierno, son datos del sector privado con incrementos superiores al 5%, algo que no veíamos desde hace un par de años. También el consumo se ha mejorado, la inversión bruta fija también se ha incrementado en forma interesante, las exportaciones están creciendo a niveles del 12%, la industria manufacturera está creciendo muy bien, la producción de automóviles va bien, y eso nos hace pensar que vamos a tener un segundo semestre mucho mejor que el primero. Con todo esto, yo creo que el crecimiento de la economía mexicana en el año puede andar en el 2.7, 2.8%, pero lo importante es que se han sentado las bases a pesar de los recortes que se van a tener que hacer al presupuesto para que el año entrante podamos crecer en niveles del 3.2, 3.3%. Y esto va a significar incrementar la creación de empleos, que es lo que más necesita el país. Lo demás está estable, hay un dato magnífico, que es que tenemos la inflación muy bien anclada, por debajo del 3%, yo creo que esto va a perdurar a lo largo del 2015 y nos ayuda a mantener finanzas públicas sanas, nos ayuda a mantener el grado de inversión sobre nuestra deuda, que es lo que se fijan más los extranjeros para quedarse aquí. Entonces yo estoy confiado en que este momento difícil lo vamos a poder transitar con relativa pues con soltura, estamos preparados para como tú decías, hay fundamentos en la economía. Mucha gente ve con mucha preocupación lo que sucede en la economía. Paradójicamente, la verdad, los fundamentos, no solamente los fundamentos, la cotidianidad de la economía está relativamente bien. Tanto que en las propias encuestas, en los exit poll que realizó el INE, concluyendo la elección del 7 de junio, fuera de lo que pensaba mucha gente, la economía no es lo que más le preocupó a la mayoría de los electores. No votó con base en la economía, votó sobre todo con base en dos cosas: la inseguridad y la corrupción. Así es, tienes toda la razón. Y el hecho de que yo no tengo orientación partidista, pero el hecho de que haya ganado la mayoría en el Congreso, el partido en el poder, nos asegura que las reformas estructurales, que son importantísimas, y que viene toda la parte legislativa se van a de poder, leyes secundarias. Exacto, claro. Se van a poder implementar. Quizá de la reforma, si no soy hipócrita, no nos gustó la reforma fiscal, la verdad que no creo que a nadie. No creo que a nadie. Pero mira, no hay mal que dure 100 años. Y además yo creo que el impacto negativo que tuvo en la economía desde que se anunció en el año 2014, pues es un impacto que ya hemos ido absorbiendo paulatinamente. Hemos visto crecer el empleo satisfactoriamente, hemos visto bajar el nivel de desempleo. Entonces yo sí guardo un optimismo moderado. Yo creo que vienen años difíciles, pero la economía mexicana tiene fundamentos mejores que los demás. Por ejemplo, el dólar se va a seguir revaluando con respecto a las principales monedas. Sin embargo, las monedas que más van a sufrir son las de aquellos países que tengan grandes déficits en su balanza comercial, que no es el caso de México, nuestro déficit es muy pequeñito, y además van a sufrir aquellos que son grandes exportadores de materias primas, países como Argentina, Brasil, el propio Chile, que exporta puro mineral, Perú y hasta Colombia. Creo que se van a sentir más, presionados. Sin embargo, México ya no exporta materias primas. De petróleo la exportación es 12% del total, o 15%, pero el 85% restante son manufacturas. Eso nos hace radicalmente distinto a los países latinoamericanos, y por eso nosotros creemos que no nos va a seguir afectando la revaluación del dólar, que ya nos ha costado un 15% del valor de la moneda en los últimos 18 meses. Pero tampoco es malo, porque hemos conservado la competitividad. Tú imagínate que siguiéramos a 13,
y todos los demás ya se hubieran devaluado 20%, que es lo que llevan ellos, nosotros llevamos un 16%, pues estaríamos fuera de competencia para vender nuestros productos afuera. Lo que se ha revaluado a nivel internacional es el dólar, ¿no? Exactamente. Entonces no te puedes rezagar respecto a eso. Es muy difícil explicar esto, pero no es que se haya hecho algo mal aquí. Lo que pasa que el dólar se fortaleció mucho porque ya no están emitiendo dólares, porque mejoraron sus finanzas públicas, porque está creciendo esa economía en forma robusta, y eso también nos ayuda, es nuestro principal socio comercial. O sea, entre más crezcan ellos, más vamos a crecer nosotros. Y las reformas estructurales, todas las otras, son reformas, quizá ya al gobierno le ha faltado vender el concepto, por ser estructurales son reformas de largo plazo, no se iban a ver en los próximos 12 ni 18 meses, son verdaderas reformas que se van a ver en el largo plazo. Te pongo un ejemplo. Cuando salió la última reforma estructural importante en México fue el TLC. Fue altamente criticado, a los 4 años de implementado todo el mundo todavía se jalaba los pelos. Hoy México es extraordinariamente fuerte porque se hizo esa reforma y tenemos un sector externo que nos ha ayudado Imagínate muchísimo. La economía mexicana sin el Tratado de Libre Comercio. Imagínatela, ¿no? Que siguiéramos exportando, ¿qué? Simplemente petróleo. Este año vamos a exportar 400,000 millones de dólares, de los cuales el 85% serán manufacturas. De veras, estamos muy bien sentaditos. A ver, rapidísimo por el tiempo, Manuel, ¿cómo invertirías en el segundo semestre y cuáles son los rendimientos que tú planeas para tus propios? Mira, el panorama sigue estando difícil por todo lo que hay enfrente. Nuestros rendimientos en los pasados 6 meses están en niveles del 7%, en los últimos 12 meses en el 9,5%. Yo creo que del 7,5% vamos a poder brincar hacia el 9%. ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo lo hemos logrado? Porque estos ya son logros reales. Con un portafolio diversificado, invirtiendo en pesos, una parte a corto plazo, es decir, a menos de 3 años de plazo, invirtiendo en dólares también a corto plazo. No estamos comprando bonos de tasa fija a largo plazo, ni en pesos ni en dólares, y esto mezclándolo con índices accionarios no solo de México, sino del mundo, ¿no? En Estados Unidos hemos ganado buen dinero, en Europa hemos ganado bastante buen dinero invirtiendo en los índices europeos de Alemania. También Japón nos ha dejado muy buen dinero porque Europa y Japón están en el ciclo anterior al que vivieron los Estados Unidos en los últimos 8 años. Están en procesos de una expansión monetaria que va a beneficiar sus bolsas, entonces ahí vamos muy a la par con ello. Y con esta diversificación podemos lograr esa meta que tenemos en el año, que es del 9,5%. Manuel, vamos a estar platicando todas las semanas de estos temas. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, y si alguien quiere mayor información, pues nada más en el área metropolitana nos pueden llamar al 11001586. Nuevamente. 11001586, y fuera de ella al 01800 890 3834. 01800 890 3834, porque ya estamos en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Toluca, en Hermosillo, en Torreón, en Querétaro. Entonces ya tenemos una red de oficinas muy bien puesta. Manuel Somoza, presidente de estrategias de CI Banco por Somoza. Musi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Toda la semana Jorge. vamos a estar platicando. Encantadísimo. Es un placer. Gracias por permitirme. Vamos a una pausa, 7:52. Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presentó